esto. Esperaba más tiempo antes de descubrir vida inteligente en la superficie. Como está mi mazmorra ahora, un simple cazador usando nada más que un arco y una flecha podría conquistar mi mazmorra. La única defensa confiable que puedo usar son mis dos monstruos progenitors. Pero, incluso entonces, todavía se pueden matar fácilmente. De ninguna manera estaba preparado para esto, ningún Delvers, y no lo estará hasta que pueda alcanzar un punto en el que pueda comenzar a producir monstruos a un ritmo mucho más rápido. Lo digo en serio, ya que he estado aquí durante días y solo he podido producir 3 monstruos. Necesitaba concentrarme en fortalecer mi mazmorra y no desviarme por cada pequeña cosa que me sorprende en este nuevo mundo en el que me encuentro. Con una sola orden, hago que el conejo cornudo se esconda y vigile la ciudad, especialmente la puerta. Quería saber cuándo se van las personas que viven dentro de la ciudad y en qué dirección se dirigen. Lo más probable es que esto me dé algo de tiempo para prepararme si alguien se dirige en mi dirección. Mientras tanto, mientras mis dos progenitors continuaban expandiendo el primer piso, comencé a usar parte de la piedra absorbida por mi mazmorra para darle forma a un trastero alrededor de la rampa que conduce a la superficie. Tallé 2 arcos de piedra para que actuaran como puertas que condujeran al calabozo, y en la pared opuesta a la rampa, comencé a tallar palabras. Para aquellos que deseen ingresar a esta mazmorra, encontrarán que no serán detenidos sino que serán bienvenidos. Pero no den por sentado esta bienvenida, la mazmorra es justa. Si buscan la desaparición de la mazmorra, deberán enfrentarte a la ira de la mazmorra. Si buscas poder, riquezas o tal vez algo más, puedes desafiarte a ti mismo dentro de los muros de la mazmorra. Luego, por primera vez, utilicé creación de reglas. Por favor escriba la descripción de la regla que desea crear, nombre de la regla, comprensión universal. Tipo de regla, para toda la mazmorra. Requisitos de ranura para reglas de mazmorra, 01. Descripción, mientras estén en la mazmorra, los Delvers se entenderán entre sí incluso si hablan un idioma diferente y podrán leer cualquier texto escrito o palabra hablada permitida por la mazmorra. Nombre de la regla, juego limpio. Tipo de regla, para toda la mazmorra. Requisitos de ranura para reglas de mazmorra, 04. Descripción, los excavadores que no deseen hacer daño a la mazmorra o su núcleo encontrarán que los monstruos de la mazmorra evitarán asestar golpes fatales al excavador. Si es derrotado por un monstruo de mazmorra, el Delver no morirá, sino que se curará mágicamente y regresará a la sala de entrada de la mazmorra y, a cambio, al ser derrotado por un monstruo de mazmorra, un Delver perderá parte de su exp actual, establecida en 25%, y debilitarse por un corto tiempo. Reglas establecidas. Ahora te quedan 0,5/10 espacios de R, entonces las Dungeon Rules realmente ocupan espacios. ¿Hay alguna manera de aumentar la capacidad de los espacios? Las ranuras aumentarán con cada nivel de la mazmorra. Con esa información en mente, no dude en crear otra regla. Por favor escriba la descripción de la regla que desea crear, nombre de la regla, cuidado con los excavadores. Tipo de regla, para toda la mazmorra. Requisitos de espacios para reglas de mazmorra, 05. Descripción, los excavadores que tienen malas intenciones para el núcleo de la mazmorra o el bienestar de la mazmorra encontrarán que todos los monstruos de la mazmorra parecen saber dónde están, son más fuertes y luchan más ferozmente con la intención de matar o mutilar. Una regla simple que básicamente fortalecería a mis monstruos contra aquellos que desean hacerme daño, lo cual seguramente será mucho. Ahora que solo quedaba una ranura, moví mi atención a otra parte. Pasaron 5 días y ahora tenía 2 hormigas viudas más ayudando en la expansión del primer piso. También parece que el roble se está acercando a su etapa adulta, donde puede comenzar a producir semillas para que yo pueda comenzar a construir un bosque en el suelo. En cuanto a Dungeon Grass, ha estado creciendo bastante rápido y ahora cubre alrededor del 60% del primer piso, y he visto a mis monstruos comer un poco de él cuando descansaban. No necesitaban comer, pero todavía parecían disfrutar haciéndolo y sentirse mejor después de hacerlo. Incluso noté que aumentaba parte de su resistencia en un par de puntos dependiendo de la cantidad de hierba que comían, lo cual era bueno ya que ayudaría a acelerar el tiempo antes de que pudieran volver a trabajar. Estos últimos días han estado trabajando muy duro y haciendo mucho trabajo, pero a costa de descansos más largos con los que no tuve ningún problema. En cuanto a mi regeneración de maná, ha aumentado en 2,9 maná, lo que hace que mi regeneración de maná sea 30,2.
También estaba a unos pocos puntos de exp de subir de nivel y lo habría hecho hace días si apareciera algo en el abrevedero U donde tenía a la segunda hormiga viuda todavía cazando. En cuanto a Scrap Metal City, como yo la llamo, se ha irritado mucho últimamente, como si se estuvieran preparando para un ataque o algo así. Había más guardias en las paredes y menos personas salían de la ciudad con aquellos que parecían ser guardias patrullando. Gracias a los sentidos y al tamaño del conejo, pude acercarme lo suficiente para ver bien su equipo y su apariencia. Se parecían mucho a los humanos y llevaban armaduras de chatarra hechas de carteles y alguna otra basura. En cuanto a sus armas, parece que solo unos pocos usaban armas de fuego, mientras que el resto usaba armas blancas como machetes o espadas. Aunque sí vi que algunos tenían unas ondas atadas a los costados junto con bolsas que hacían el ruido metálico. Con todo, supongo que son los habitantes originales de esta ciudad, si no descendientes de los habitantes originales, según el estado actual de la ciudad. Mi única pregunta era ¿qué podría irritarlos? Tenían un muro fortificado, armas, armaduras y todo lo que pudieran necesitar para un ataque contra su ciudad, pero por sus gestos y posturas, uno pensaría que tenían miedo. Pero ¿miedo de cuál es la pregunta? Es por eso que hice que el conejo se moviera de nuevo y esta vez a un edificio casi en ruinas donde lo puse en un agujero en el costado del edificio que da a la muralla de la ciudad. Si algo viniera de este camino hacia esta pared, mi conejo lo vería y me avisaría inmediatamente. Además de esa situación alarmante, tenía otro problema con el que estaba lidiando: las patrullas. Como mencioné anteriormente, la ciudad ha estado enviando patrullas para explorar los alrededores por alguna razón, y cada día se acercaban más y más a mi mazmorra. Así que tomé medidas preventivas y usé las hormigas viudas en mi mazmorra para mover un auto sobre la entrada de mi mazmorra, uno lo suficientemente grande como para que cualquiera de mis monstruos se arrastrara debajo y entrara a mi mazmorra. También me aseguré de que el vehículo fuera lo suficientemente grande como para que si alguna patrulla pasara por el vehículo, no vería la entrada debajo del auto. Y aunque digo coche, en realidad me refiero a un todoterreno cercano y en buenas condiciones para circular sin averiarse. Todos los autos que he visto hasta ahora estaban cubiertos de maleza, dañados o desmoronándose, por lo que dudo que alguno de los habitantes de la ciudad tenga vehículos que funcionen, y si los tuvieran, dudo que los usaran debido a la dificultad del terreno, con todos los autos, basura y escombros bloqueando el camino. Pronto llegó la hormiga cazadora con otro ciervo, que debería valer suficiente exp para subir de nivel al nivel 2. Dando el visto bueno, la hormiga cazadora mordió despiadadamente la cabeza del ciervo y lo mató. White Stack, nivel 9, ha sido asesinado por hormiga viuda sin nombre, nivel 1. Mazmorra, más 1-2 exp. Hormiga viuda sin nombre, más 1-1 exp. ¡Felicidades! Has subido de nivel y ahora estás en el nivel 2. Más 2,5 capacidad de maná y 2,5 de regeneración de maná. Ahora obtienes 0,2 de recolección de maná por cada 10 metros de tu mazmorra. El límite de espacios de mazmorra aumentó en 5, ahora en 15 diagonal 9. El límite de monstruos con nombre aumentó en 1, ahora en 2 diagonal 4. Ahora puedes configurar tablas de botín para tus monstruos. Ver el aumento absurdo en mi generación de maná. Con solo subir de nivel aumentó mi generación de maná de 30,2 a 42,9. Estoy casi en la etapa en la que puedo crear una hormiga viuda todos los días. Pero con el maná que tenía a mi disposición, podía crear un Dageba todos los días y aún tener más maná de sobra. La pregunta es, ¿debería siquiera crear más Dageba? Los Dageba eran pequeños, más pequeños que la hormiga viuda, que era del tamaño de un perro mediano. En todo caso, hice el Dageba del mismo tamaño que el Molerat de la serie Fallout de Bethesda, y originalmente mi intención era recrear ese Molerat específico, pero mi pérdida de enfoque es lo que creó la abominación ante mí que estaba excavando. Una pared de tierra junto con algunas hormigas gigantes incluso más grandes que la Dageba. Después de pensarlo un poco, decidí crear 2 Dageba más cuando tuviera suficiente maná para ayudar en la expansión del piso. Claro, el Dageba era más lento en lo que respecta a la minería, pero incluso entonces, ayudarían a acelerar la expansión de la mazmorra, al menos hasta que llegara al punto en el que pudiera crear una hormiga viuda todos los días. Pasaron 2 días y se crearon 2 Dageba para ayudar en la expansión del piso. Debido a los esfuerzos de los monstruos, mi regeneración de maná saltó a 46,9 y ya me estaba acercando a mi objetivo de 50. Lo más probable es que alcanzara mi objetivo en 1 o 2 días y luego podría comenzar a producir una hormiga viuda todos los días.
También usé algo de mi maná para crear nuevas plantas para mi mazmorra y acelerar el crecimiento del roble, que finalmente alcanzó su etapa adulta y comenzó a producir semillas, con más de una docena de semillas ya producidas y esparcidas por el suelo. En cuanto a las plantas que creé, estuve experimentando principalmente y creé varias plantas nuevas que ahora pueblan mi mazmorra, pero no se trataba de simples plantas. Quería crear algo mágico, por eso experimenté al crear estas plantas con la primera planta que llamé The Falling Sunflower. Esta flor fue diseñada para emitir calidez y absorbió el ambient mana a su alrededor para hacerlo. Sin embargo, lo que no tomé en cuenta fue ponerle resistencia natural al calor, es decir, que al cabo de un tiempo la planta moriría por dañarse. La flor también actuaba como fuente de luz para el suelo, de la que podían prosperar las plantas. La flor tuvo una vida corta pero era una gran fuente de calor, y sus ingredientes alquímicos serían más fuertes que la siguiente planta que creé, a la que llamé la flor del sol naciente, que fue diseñada para durar más pero proporcionar menos calor, y sus efectos alquímicos. Era más débil que el de The Falling Sunflower, pero la fuerza de la flor del sol naciente aumentaría con el tiempo, de ahí la parte ascendente de su nombre, mientras que el poder de la flor del sol caída decaería con el tiempo, de ahí la parte caída de su nombre. En cuanto a los efectos alquímicos de las dos flores, ambas tenían casi los mismos efectos, siendo los primeros tres iguales y el cuarto diferente para ambas flores. Los primeros tres efectos fueron fortificar el calor, resistencia al calor y debilidad a las heladas. En cuanto a la flor del sol caída, su cuarto efecto se llamó fuerza solar, y la flor del sol naciente tiene el efecto llamado fortificar llama. Aparte de esas dos plantas, creé algo que llamé Poseidon's Flower, Starlight Berries y Lunar Moss. Cada una de estas plantas tenía sus usos y efectos alquímicos, pero algo que todas mis nuevas creaciones de plantas tenían en común era que podían absorber maná para sobrevivir y tenían algún tipo de habilidad mágica. Las dos flores del sol podían emitir luz y calor como un sol real. La flor de Poseidon podía usar maná para crear un estanque de agua alrededor de su base. Las bayas Starlight emitían un color de luz de arco iris parpadeante y el musgo lunar emitía un suave color blanco, brillo. Habría mantenido el tren de creación de plantas mágicas, pero terminé usando todo mi maná almacenado, lo cual no me importó ahora que la vida vegetal de mi primer piso es más diversa. Sin nada más que hacer que observar la ciudad y seguir el progreso de la expansión del primer piso, me relajé y esperé. Después de todo, tengo 1.000 años por delante, necesitaré relajarme. Una semana después y mi regeneración ahora estaba en un cómodo 60.3. Durante días he estado produciendo una hormiga viuda todos los días, y ahora mi número de hormiga viuda ha aumentado a 8, y ese número solo ha ido aumentando día a día a medida que la viuda las hormigas trabajaron incansablemente para ampliar el primer piso. Los Dageba todavía son 3 y están en el lado opuesto de la mazmorra en expansión. En cuanto a mis monstruos marcados, ahora tenía 4 conejos cornudos separados vigilando la ciudad. Hice que los 3 conejos cornudos más nuevos rodearan las murallas exteriores de la ciudad para poder obtener una estimación precisa del tamaño de la ciudad. Por lo que pude ver, las murallas tenían unos pocos kilómetros de largo y supongo que la ciudad tenía como máximo una población de un par de miles. Todas sus paredes parecían haber sido hechas de chatarra o vehículos recuperados, todos entrelazados para crear una pared sólida, y he notado un guardia constante mirando y observando desde las paredes y guardias cambiando constantemente de turno. Había 2 puertas de entrada a la ciudad, una en el lado norte de la ciudad y otra en el sur. Estaba más cerca de la puerta sur, pero estaba al sureste de la puerta por 2 millas. Si continuara expandiéndome con la forma de caja que estoy haciendo actualmente, eventualmente estaría debajo de la ciudad misma, lo cual no es tan reconfortante. Por eso decidí expandirme alrededor de la ciudad en lugar de hacerlo directamente debajo de ella, donde tenía la oportunidad de ser descubierto. Solo me expandiría debajo de la ciudad una vez que estuviera listo y preparado para manejar a Delvers. También tuve otra idea sobre cómo permitir que mis monstruos subieran de nivel en la mazmorra sin tener que cazar en la superficie. Aún así, primero quería diversificar y aumentar mi población de monstruos. Es por eso que al día siguiente, creé 2 Dageba más para seguir al progenitor y ayudar a expandir el piso, y al día siguiente, creé 2 más, elevando el número de Dageba a 7 y mi regeneración de maná a 65.2.
También dediqué algo de tiempo y maná a cambiar el terreno del primer piso agregando colinas, cuevas y pequeñas madrigueras para que futuros pequeños monstruos se escondan y vivan en ellas. El primer piso comenzaba a verse como un bosque apropiado, bueno, lo más apropiado posible siendo subterráneo y todo. Finalmente también me di cuenta de algo que debería haber notado hace mucho tiempo, la luz. Parece que los Dungeon Cores pueden ver incluso cuando no hay luz. Sí, todo este tiempo mi primer piso ha estado envuelto en oscuridad, con la única luz siendo las nuevas plantas que agregué al piso. No es de extrañar que haya visto algunas de mis hormigas toparse con cosas como si no las hubieran visto hasta hace poco, cuando introduje las nuevas plantas. Ahora que lo pienso, las hormigas parecen tener siempre algunas de las flores del sol cerca para poder verlas mientras trabajaban en la excavación de la pared. Al principio, pensé que era solo porque querían estar calientes, así que nunca esperé que fuera porque no podían ver. Recordándome a mí mismo que necesitaría encontrar una solución para la luz en el piso para más tarde, finalmente abrí el menú de la tabla de botín para mis monstruos que mostraba una lista de mis monstruos y que ninguno de mis monstruos tenía una tabla de botín establecida, lo que aparentemente significaba que al morir simplemente dejarían cadáveres. Al examinar y revisar el menú de la tabla de botín, finalmente descubrí que mientras un monstruo tuviera una tabla de botín, podría revivir automáticamente en algún lugar del piso al costo de parte de su experiencia y maná de mazmorra. Básicamente, si un monstruo tuviera una tabla de botín asignada por la mazmorra, cada vez que el monstruo muriera, el monstruo se disiparía en maná y se almacenaría como datos en el Dungeon Core, permitiendo a la Dungeon recrear al monstruo a un costo mucho más económico que tener que hacerlo, recrearlo. También noté que Dungeon Core tenía la opción de permitir que el monstruo conservara sus recuerdos o los borrara, reduciendo aún más el costo de revivir al monstruo. Esto le dio a Delvers aún más incentivos para profundizar en una mazmorra, ya que las mazmorras podían establecer un botín valioso para sus monstruos al ritmo que eligiera. Cuanto más aprendí y leí, más comencé a ver por qué una mazmorra necesita agregar tantos incentivos para que los Delvers quieran regresar a la mazmorra, donde podrían ser asesinados en cualquier momento. Si hubiera una descripción para la relación entre una mazmorra y un excavador, sería una relación simbiótica. La mazmorra produce objetos valiosos, materiales y más, al mismo tiempo que le da al Delver la oportunidad de tomarlos, pero a riesgo de su vida. Es por eso que puedo adivinar que se forman ciudades o pueblos alrededor de los Dungeon Cores, ya que pueden ser rentables y de bajo riesgo con el tiempo una vez que se han enterado de todos los peligros. Sin mencionar que las mazmorras están en constante crecimiento, lo que significa que el botín será aún más valioso con cada piso dependiendo de la mazmorra, lo que dará aún más razones para que se forme una ciudad alrededor de una mazmorra para poder sacar provecho de ella. Después de todo, como exhumano, puedo decir con confianza que los humanos son codiciosos y cuando hay una fuente de ganancias casi constantes, dudo que pudieran controlarse, especialmente si la mazmorra tenía botines únicos o raros. Centrándome en la mesa de botín, abrí la mesa de botín de la hormiga viuda y puse algunos elementos para soltar. Mesa de caída de hormigas viudas. Carne de hormiga cantidad de gotas 1x, 2x o 3x, 60% de probabilidad. Losa de quitina cantidad de gotas 1x o 2x, 40% de probabilidad. Ácido de hormiga viuda cantidad de gotas 1x o 2x, 10% de probabilidad. Feromonas de hormiga viuda cantidad de gotas 1x o 2x, 5% de probabilidad. Este monstruo tiene un máximo de 3 gotas a la vez. 1x, 100%, 2x, 50%, 3x, 25%. Justo cuando estaba a punto de trabajar en la mesa de botín de Dageba, fui bruscamente interrumpido por una notificación enviada por uno de mis conejos cornudos. Conectándome con la marca, miré a través de los ojos del conejo y no pude evitar maldecir. ¿Qué carajo le pasa a este mundo? Marchando delante de mí había un pequeño ejército de un par de cientos de robots marchando hacia la ciudad. Y centrándome en uno de los robots, mi habilidad de observación se activó. Metal Golem nivel 30, construcción de mazmorra. Ver el ejército de Metal Golems me preocupó. No sabía si el pueblo podría defenderse de tal ataque, y si no podían, hacia dónde se dirigirían los golems a continuación. Aunque ya no sea humano, todavía tengo mi moral. Entonces, ¿cómo podría simplemente sentarme y ver a tantas pobres almas tratando de vivir, siendo masacradas ante mis ojos?
¿Qué pasaría si niños y familias vivieran dentro de esos muros? Mirando hacia los guardias en lo alto de los muros, pude ver que estaban petrificados por el ejército que marchaba hacia ellos, pero también pude ver que no retrocedieron, como si tuvieran algo que proteger detrás del muro. Y si conociera a la humanidad, la razón más probable para que mostraran tanta valentía frente a una fuerza tan aterradora sería porque estaban defendiendo algo que les importaba lo suficiente como para morir, o esta era su última resistencia, y tenía no queda nada, ninguno de los cuales fue bueno. Maldita sea mi moral, y el hecho de que pueden ser los únicos cerca para profundizar en mi mazmorra hace que esto sea difícil de ignorar. Bien, joder, solo espero no perder demasiado por esto. Además, si el ejército Golem puede encontrarme, preferiría asestarles un golpe mientras están distraídos. Debido a la gran diferencia de fuerza entre el ejército de Golem y mis Dungeon Monsters, lo mejor que podía hacer era distraerlos o iniciar una guerra de guerrillas. Aparentemente, sabiendo el número de golems con solo mirar al ejército, sabía que 215 golems se acercaban a las murallas de la ciudad, donde podía ver a los guardias de la ciudad preparándose para la batalla. Pude ver que la mayoría estaba ahora fuera de los muros, frente a la puerta, preparándose para luchar. Los que no estaban fuera de la puerta estaban en las paredes con armas y lo que parecía ser artillería. Quiero decir, parecían ser unos viejos morteros de la Primera Guerra Mundial de un museo, pero no alivió mucho mi preocupación por la ciudad, ya que parecía que solo tenían unos pocos proyectiles para usar contra el ejército de Golem. Parecía que el ejército de Golem llegaría en unos minutos al lento ritmo al que estaban trabajando, lo que debería darme tiempo suficiente para llevar a mis monstruos allí. Mientras tanto, en la ciudad, maldita sea, un hombre gritó enojado en una pequeña habitación de ladrillos de piedra donde estaban algunos más. Este es el segundo ataque este mes. La mazmorra está ganando fuerza. Si no hacemos nada al respecto, seremos invadidos el próximo mes. Gritó un hombre vestido con una armadura de chatarra y equipo deportivo con un viejo rifle M16 en la espalda que ha sido pegado con cinta adhesiva y reparado con los pocos suministros que tenía la ciudad debido al uso aparentemente constante de la vieja arma. Cálmate, Capitán Taites. Sabemos que nuestra situación se está volviendo más grave con cada incursión, pero ¿qué más podemos hacer? Sabes que no tenemos los suministros ni la mano de obra necesarios para acabar con la mazmorra a pesar de que sabemos dónde está, respondió un hombre regio que vestía ropa más lujosa que el resto en la habitación. Por favor, alcalde, si continuamos a la defensiva, eventualmente todos moriremos en la mazmorra. Déjeme a mis hombres y a mí tomar algunos suministros, profundizar en la mazmorra y encontrar su núcleo. Gritó la única capitana en la habitación que vestía una armadura de desecho para cubrir sus signos vitales y cuero para protegerla en todos los demás lugares. Ya hemos hablado de esto, Capitán Isabel. Si perdemos a uno de ustedes, puede poner en peligro a toda la ciudad, respondió el alcalde. Solo tenemos 4 capitanes y cada uno de ustedes defiende un muro. Si incluso uno de ustedes abandonara la ciudad, uno de los muros quedaría indefenso, dándole a esa mazmorra la oportunidad de entrar a la ciudad. Pero alcalde, no, esa es una orden. No perderé a uno de mis pocos capitanes de la guardia y arriesgaré la ciudad. Todos sabemos que la única razón por la que quieres que nos quedemos y defendamos la ciudad es para que tengas tiempo suficiente para recoger tu mierda y huir mientras la ciudad arde detrás de ti, cerdo corrupto. Pensó la capitana Isabel con furia mientras miraba al alcalde con sobrepeso. De repente, entrando corriendo, uno de los guardias de la ciudad gritó: ya casi están aquí, pronto llegarán a la puerta. Saliendo corriendo de la pequeña sala de piedra que actuaba como sala de abogados, los 4 capitanes de la guardia corrieron hacia la puerta sur mientras el alcalde corría hacia su casa. Cuando los 4 capitanes de la guardia llegaron a la puerta sur, pudieron ver que se acercaba el ejército de Golem, que era un poco más grande que el último ejército con el que la mazmorra atacó la ciudad. Sin embargo, algo que los capitanes de la guardia estaban agradecidos fue que los golems todavía no usaban ningún arma a distancia, y sus cuerpos estaban hechos de un metal quebradizo que era fácilmente rompible y perfectible por las armas de hierro de la ciudad. Los golems también tenían una debilidad fatal, eran increíblemente tontos y lentos. Cargaron imprudentemente hacia trampas y ataques y nunca lo esquivaron, lo que permitió a los guardias de la ciudad derrotar a un golem rápidamente. Al principio, los ataques comenzaron con solo una docena de golems hechos de piedra, pero con el tiempo los golems se hicieron más fuertes y estaban hechos de materiales cada vez mejores. Con cada ataque, el ejército también aumentaba en número.
La capitana Isabel temía que debido al aumento de la producción de golems que el Dungeon usaba para atacar su ciudad constantemente, eventualmente se verían abrumados por la gran cantidad de golems que el Dungeon enviaría para atacar la ciudad. Cada capitán de la guardia estaba equipado con un arma cuerpo a cuerpo hecha de hierro por el herrero de la ciudad y tenía un rifle y un arma. La capitana Isabel tenía un M1 Garand en la espalda, una pistola vieja en el costado y una espada corta en el otro lado. Debido a la escasez de municiones, la ciudad, sin haber sido saqueada ni intercambiada por un tiempo, los guardias tuvieron que hacer que sus disparos contaran con la poca munición que tenían. Por ejemplo, la capitana Isabel tenía solo un par de cargadores para su rifle y 2 cargadores para su arma. No tenían las instalaciones ni los recursos necesarios para fabricar más municiones, y como el área local estaba prácticamente limpia de cualquier cosa valiosa y las caravanas comerciales eran poco frecuentes debido a la ubicación remota de la ciudad chatarra, la ciudad no podía comerciar con más municiones. Y con los suministros cada vez más escasos de la ciudad, esta sería probablemente la última batalla en la que tendrían municiones para reducir el número de golems antes de que llegaran a la puerta. Los capitanes sabían que con esta pelea, muchos guardias perderían la vida ya que los guardias tendrían que enfrentarse a los golems en combate cuerpo a cuerpo porque la ciudad no podía permitirse el lujo de un asedio y que los golems entraran a la ciudad. Al observar el ejército de golems que se acercaba rápidamente, todos se colocaron en posición y los capitanes de la guardia se movieron hacia la línea del frente. «Disparen los morteros. Apunten al centro del ejército», gritó uno de los capitanes de la guardia a los hombres en las murallas con los morteros. Inmediatamente después, se escucharon fuertes golpes en las paredes cuando los morteros lanzaron sus primeros proyectiles contra el ejército. En unos momentos, fuertes explosiones resonaron desde el centro del ejército golem cuando 2 docenas de golems volaron en pedazos. Pero parecía que a los golems no les importaba, mientras continuaban avanzando, directamente sobre los cráteres y los restos de sus hermanos. «Disparen los morteros otra vez». Se produjo otra ronda de explosiones cuando más golems fueron derribados, pero incluso entonces, el ejército continuó sin preocuparse hacia la ciudad. «Tiradores, fuego». A la orden de uno de los capitanes de la guardia, los guardias en las paredes con rifles comenzaron a disparar contra el ejército de golems, con la garantía de alcanzar a uno de ellos debido a su formación aparentemente desorganizada. Después de que los tiradores dispararon un par de veces más y redujeron aún más el número de golems, los capitanes de la guardia gritaron, «Carguen». Debido a los esfuerzos de la ciudad, los 215 golems originales se redujeron a alrededor de 130 golems, y ahora, aunque los guardias superaban en número a los golems todavía eran demasiado fuertes. Múltiples guardias atacaron a cada golem que quedaba en el ejército, pero todo lo que hizo falta fue que un solo golpe de un golem matara a un guardia, y con los brazos del golem moldeados para ser romos y afilados, los golems comenzaron a masacrar a los guardias. Al ver la matanza, los capitanes de la guardia se centraron en estos golems irregulares para minimizar las bajas de esta batalla. Pronto los capitanes de la guardia se encargaron de estos golems irregulares que eran mucho más letales que sus predecesores y comenzaron a ayudar a los otros guardias a acabar con sus golems. Justo cuando la esperanza comenzaba a surgir ante la idea de vencer al enemigo, los guardias escucharon el sonido de una marcha en la distancia. Los refuerzos de golem parecieron aparecer cuando se unieron a la lucha. De los 300 guardias originales que lucharon contra los golems en combate cuerpo a cuerpo, solo quedaron 180, y con los refuerzos, los guardias temieron que ese sería el día en que ellos y todos sus seres queridos murieran, y su ciudad cayera. Los refuerzos consistían en 50 golems más, con algunos de los golems irregulares en los refuerzos. Dejando que los guardias continuaran luchando contra el ejército original de golems, los capitanes de la guardia se retiraron de la lucha. Comenzaron a disparar a los refuerzos con la munición restante, ralentizándolos y eliminando algunos en el proceso. Cuando los capitanes se quedaron sin munición, cambiaron a sus armas de fuego, si las tenían, o a sus armas cuerpo a cuerpo, y cargaron contra los refuerzos. Mientras tanto, el ejército original se redujo a menos de 80 golems y los guardias se redujeron a 120. Pero mientras los humanos se cansan porque son mortales, los golems no y comenzaron a obtener ventaja sobre los guardias humanos comunes. Al ver a los golems tomar ventaja, la esperanza de sobrevivir a esta batalla se extinguió y la desesperación se apoderó de los guardias.
Y al momento siguiente, saliendo corriendo de los edificios en ruinas, apareció un pequeño grupo de hormigas gigantes y abominaciones. Los guardias que contemplaban las abominaciones sintieron un miedo petrificante, mientras que los veteranos y capitanes de los guardias pudieron resistir el aura que desprendían las abominaciones. Las extrañas criaturas se lanzaron a la batalla y se abalanzaron sobre los golems más cercanos, inmovilizándolos y rematándolos antes de que pudieran luchar. Y justo cuando uno de los capitanes estaba a punto de ser derribado en batalla, 4 conejos cornudos se lanzaron al combate, derribando al golem y tirándolo al suelo, donde una hormiga rápidamente aprovechó la debilidad del golem y aplastó el cráneo del golem con sus mandíbulas. Pero incluso entonces, el golem todavía funcionaba, pero estaba ciego ahora que sus ojos fueron destruidos junto con su cabeza. Al desgarrar el pecho del golem, las hormigas descubrieron que los golems tenían una debilidad fatal. Tenían un núcleo en el centro de su pecho donde estaría un corazón, y si este núcleo era destruido, el golem dejaba de funcionar. Aunque el primer par de golems dejaron de funcionar simplemente por suerte, ahora que las hormigas conocían la debilidad del golem, comenzaron a explotarla al máximo. Las hormigas comenzaron despiadadamente a destrozar a los golems más cercanos a ellos, con 2 o 3 hormigas atacando a cada golem. Mientras tanto, las abominaciones, lideradas por una abominación más pálida, trabajaron juntas para acabar con un solo golem a la vez. Aunque los capitanes pensaron que el monstruo habría aprovechado la oportunidad para matar al capitán derribado, para su sorpresa, los monstruos ignoraron al hombre y continuaron atacando a los golems como si tuvieran una venganza. Con la ayuda del nuevo monstruo, los guardias mataron lentamente a los golems uno por uno hasta que finalmente todos murieron, dejando a los guardias y a los monstruos desconocidos. Aún así, en guardia, los guardias se sorprendieron cuando todos los monstruos se quedaron allí esperando hasta que una de las hormigas dio un paso adelante con una losa de piedra en la boca y se acercó a la capitana Isabel, quien estaba cubierta de moretones y parecía estar al borde del colapso. Deteniéndose justo frente al capitán, la hormiga levantó la cabeza y esperó a que la capitana Isabel agarrara la losa. Por un minuto, nadie supo qué hacer hasta que la capitana Isabel agarró con cautela la losa y la miró. De nada. ¿Conoces por casualidad la ubicación de la mazmorra que atacó tu ciudad? Si es así, ¿te importaría decírselo a mis adorables monstruos antes que tú? Si compartes esta información conmigo, te prometo que me encargaré de la mazmorra por ti, un amigo.